Transmite ILTV, una nueva alternativa en televisión. Cultura. El Ministerio de Educación y Cultura y la Organización de Estados Americanos OEA, a través de Teleeducación, presentan Patrimonio Cultural y Natural del Paraguay. Artesanía. Los habitantes de los diferentes pueblos expresan su cultura a través de la artesanía, experiencia que nos permite asociarla con la tradición y la identidad. Hasta hoy su transmisión se realiza en forma oral y por práctica, de generación en generación. En lo que se refiere a la artesanía nacional, su riqueza y variedad es amplia y muy apreciada no solo en nuestro país, sino en todo el mundo, y corresponde a la actual y a las generaciones venideras conservarla y protegerla, puesto que ella identifica nuestra cultura popular. El testimonio histórico da cuenta que la artesanía guaraní estuvo relacionada a funciones estrictamente rituales y utilitarias. Las actividades artesanales referidas al ritual fueron erradicadas por el español a su llegada al Nuevo Mundo, y al mismo tiempo la artesanía con perfiles utilitarios fue formulada conforme a las nuevas exigencias impuestas por la colonia. La Constitución Nacional respecto a la artesanía asienta en su artículo 81 que cada grupo de artesanos del Paraguay constituye un patrimonio cultural de la nación. Al Estado y a cada sector de la sociedad les compete salvaguardar, conservar, enriquecer las ricas obras artesanales propias de nuestro país. La artesanía en cerámica, el tejido y el arte plumario eran practicadas por los indígenas desde la época precolonial. Los conquistadores españoles fortalecieron estas disciplinas al incorporar los elementos y técnicas de sus propias costumbres. La contribución de los artesanos españoles que se encontraban entre los primeros conquistadores se enfocaba en la elaboración de aperos de campo, sillas y sillones de cuero repujado y otros trabajos para los cuales disponían de suficiente materia prima, obtenida del ganado caballar y vacuno, introducido al territorio en el siglo XVI. Para los indígenas la alfarería era un arte femenino. Fabricaban vasijas para las bebidas fermentadas, así como para urnas funerarias. También el hilado era de incumbencia femenina. Sin embargo, era un arte masculino cuando se tejía el algodón americano o las fibras de caraguatá y huembé para la fabricación de hamacas, redes, cuerdas, pajas y otros artículos. La cestería era muy importante, ya que todos los recipientes para la conservación de alimentos y utensilios se hacían con lianas, cipó u hojas de carandaú trenzadas. Era una técnica por lo general masculina. La artesanía indígena tenía dos corrientes bien diferenciadas. Por un lado, los artesanos que pertenecían a las misiones religiosas, ya sean jesuíticas o franciscanas, donde la estructura organizacional era más compleja y estricta, y en consecuencia el margen de creatividad más limitado. Por otro lado, existían indígenas que pertenecían a otras agrupaciones civiles menos rigurosas que las anteriores, formando talleres en los pueblos indígenas, y en consecuencia surge la expresión mestiza que tanto caracteriza al Paraguay. El aislamiento de Paraguay en época del Dr. Francia posibilitó la preservación de las artesanías,
ya que fomentó el autoconsumo, impulsando la mano de obra artesanal. Luego de mucho tiempo de enclaustramiento, se produjo la apertura comercial durante el gobierno de los López, y en consecuencia, hicieron su entrada artículos estéticos refinados provenientes del Río de la Plata y de Europa. Sin embargo, los diseños artesanales locales no fueron superados por los modelos estéticos foráneos. Es más, la artesanía popular atrae la atención de la clase alta criolla que hace uso de ella, de modo tal que el ñandutí, por ejemplo, que era de uso exclusivo del ambiente religioso, ingresa al ámbito del ajuar criollo. Existen diferencias entre los asentamientos donde se producen las artesanías, y también son diferentes unos de otros los centros culturales de cada región de artesanos. Posiblemente los hayan reunido la afinidad de la materia prima del lugar y el talento, inteligencia y creatividad, que son los fundamentos sólidos del tiempo y empeño que dedican para producir sus obras de artesanía, siendo fieles y obedientes a la tradición familiar y grupal. Los trabajos artesanales son eminentemente manuales, si bien en ciertos casos se usan algunas máquinas como por ejemplo tornos, máquinas de coser, entre otras. Entre los distintos tipos de artesanía, el tejido tuvo su origen en la época de los guaraníes antiguos, quienes cultivaban el algodón, con el cual hacían preferentemente hamacas, taparrabos y bandas que servían de base a sus adornos plumarios, incrementados inclusive con la llegada de los españoles, quienes pasaron a utilizar el telar indígena. Un tipo de artesanía en tejido que caracteriza a nuestro país es el aopoí. El aopoí es un bordado realizado sobre un género hilado a mano en telares tradicionales. La técnica de este delicado arte se ha ido perfeccionando al ser transmitido de una generación a otra. Motivos tales como el meronaí, trébol, nido de abeja, usurú, yuí, estrella, altar y otros son los dibujos aplicados por los artesanos y artesanas en elegantes manteles, colchas, corbatas, camisas y otras prendas muy apreciadas por nacionales y extranjeros. El centro de producción de la aopoí es la ciudad de Yataite. Cuando en Itagua llega la mañana, brillan al sol. Ñandutí. Itagua es el núcleo central de producción del ñandutí. El ñandutí es una palabra guaraní que significa tela de araña, refiriéndose al patrón básico utilizado por la misma. Los dechados o tramas que el ñandutí forma en las distintas piezas le dan a las mismas un toque de fina elegancia. Originalmente se usaban solo hilos blancos en su confección, pero en la actualidad también se utilizan los hilos en colores. El tejido de ñandutí es el resultado de la reformulación de otros tejidos que tuvieron su origen en Europa. Constituye una de las joyas artesanales de nuestro país. Pogví. El pogví es una palabra también guaraní que significa hilo recio. Es fruto de la tierra y del trabajo que las laboriosas tejedoras al pasar el hilo por el mágico telar lo convierten en coloridas colchas, fajas, hamacas y otras hermosas piezas. Carapeguá es conocida como la capital del pogví. Todos los hogares paraguayos poseen las atractivas colchas elaboradas en pogví, pues las amas de casa valoran la tradición que atesoran estos productos típicos. La lana. La lana es empleada también para la confección de ponchos,
frazadas y mantas, utilizando el telar rústico. La producción de este tipo de artesanía se concentra principalmente en las localidades de Encajeyú. Encajeyú, tejido de origen europeo que fue introducido al Paraguay con posterioridad a Ñandutí, arraigándose en la compañía Cerrito de Carapeguá y en Yataité. Es un bordado realizado sin molde, aplicando el nudo o punto falso como variante ornamental. Se lo utiliza como manga del tupoy de Aopoí, y en los dibujos de los manteles quedando en relieve, así como en la decoración de muebles, individuales, entre otros. Carandaú. Otro tipo de tejido es el que se hace con las hojas del carandaú, obteniéndose pantallas, sombreros, canastas, piolas, utilizadas tanto para ornamentación como para fines prácticos. Hamaca de fibra de coco. Entre las variadas manifestaciones de la artesanía paraguaya, la confección de la hamaca de fibra de coco es una de las más genuinas y representativas que sobrevive al avance de la tecnología moderna. Orfebrería. Hasta el presente en Luque se fabrican mates y bombillas en oro y en plata, así como joyas muy apreciadas, como la filigrana en la que se utilizan oro de 18 quilates y plata de baja aleación. Barro. En Tomatí e Itá se fabrican principalmente cántaros y figuras de arcilla, en forma manual, ya conocida por los indígenas. Entretanto, la población de Areguá, que ha absorbido valores de la cultura suburbana, aplica la técnica del moldeado, con el uso de tornos y moldes. Santería. La tradición de la talla en madera fue reconocida después de varios siglos desde que la ciudad de Tomatí fuera fundada por los franciscanos. Así, la mano del indio, guiada al principio por el fraile, fue adquiriendo seguridad y autonomía, hasta prolongarse a través del mestizaje en expresiones autóctonas. Surge de esta forma la figura del santero, que reúne en sí no solo talento y habilidad, sino también y por sobre todo la fe y la devoción en su obra. Los santeros realizan sus trabajos utilizando maderas provenientes del cedro, peterebú, tataré, uburapuntá, lapacho y palo santo. Las obras en tejido, madera, cerámica, cuero y palma configuran realidades insoslayables dentro de la cultura paraguaya, por lo que debemos alentar esta actividad noble, que constituye por un lado un medio de subsistencia y logro personal de los artesanos paraguayos, y que al mismo tiempo representa nuestra identidad y nuestro patrimonio cultural.